Más información, la organización Amnistía Internacional México le entregó un memorándum al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el cual le hace observaciones y plantea preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Esto debido a que, según la organización, a pesar de que ha habido algunos avances legislativos en los últimos años, aún subsisten serios obstáculos en el acceso a la justicia, desapariciones forzadas y derechos de los pueblos indígenas. Entre otros, Amnistía Internacional también consideró que el cambio que México necesita requiere que el presidente electo y su equipo coloquen la agenda de derechos humanos como prioridad en las decisiones gubernamentales. Y precisamente para hablarnos sobre este memorándum está con nosotros la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Ella es Tania Renom. Muy buenas noches, Tania, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos, buenas noches. Gracias, Tania. Pues platícame, ¿cómo recibe, cuál es el contexto, cómo recibirá el próximo gobierno a este país en materia de derechos humanos? Bueno, primero decir que la próxima administración recibe una crisis de derechos humanos no reconocida por la actual administración. Recibe un contexto de más de 35,000 personas desaparecidas, 6 mujeres asesinadas al día, una serie de violaciones de derechos humanos al debido proceso, como las detenciones arbitrarias, que son frecuentes en el contexto de la Procuración de Justicia. Claro. Y también recibe un contexto de una ruptura entre la ciudadanía y las instituciones de derecho. Claro. En este sentido, ¿cuáles serían los aspectos más urgentes que deberá atender el próximo gobierno? Estamos hablando ya de Andrés Manuel. Sí, creo que en primer lugar es indispensable reconocer que vivimos en una crisis de derechos humanos. En el 2016, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, ya le dijo a la actual administración que vivíamos en una crisis de derechos humanos que nunca se reconoció como tal. Creo que el reconocimiento es indispensable para poner en la agenda de las políticas públicas una parte transversal de derechos humanos, de atención a las víctimas, de reparación del daño y de garantías de no repetición. Ahora, también, Tania, Andrés Manuel ha comenzado este acercamiento con las víctimas, ya lo vemos a través de estos foros, en fin, se van a escuchar las diferentes voces en la búsqueda, pues, también de esta pacificación del país. En este contexto, ¿cuál debería ser la participación de las organizaciones sociales, no solamente en estas consultas, sino también en lo que va a ser el próximo sexenio? Creo que una de las partes fundamentales de la sociedad civil es siempre mantener su sentido crítico. Reconocemos desde ya que es positivo hablar con las víctimas, reconocemos que es indispensable entender el dolor de las víctimas, pero también es indispensable hacer un siguiente paso, que son las garantías de no repetición. Y la sociedad civil tendremos que estar pendientes y tendremos que estar atentas a que las políticas públicas, las garantías de no repetición y la atención a las víctimas formen parte transversal de esta nueva administración. Tania, observamos que una y otra vez hay una exigencia constante hacia el Ministerio Público de que realmente haga investigaciones exhaustivas, no solamente con lo que veíamos ahora que solicita en el caso Tlatlaya que se haga una investigación exhaustiva. La CNDH ha venido emitiendo recomendaciones a lo largo de la semana sobre casos de desapariciones, en el caso de Tamaulipas, en fin, son varios los temas, ni se diga, por ejemplo, las agresiones a la prensa, 42 compañeros que han fallecido en lo que va de este sexenio, casi 2,000 agresiones hacia la prensa, menores desaparecidos. Bueno, la lista es enorme. Entonces, en ese sentido, focalizar los aspectos más primordiales, Tania, ¿cuáles serían? Creo que el primer aspecto fundamental es una justicia que nos haga sentirnos seguros y donde podamos creer las ciudadanas y los ciudadanos. En ese sentido es fundamental una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma e independiente que utilice la ciencia al servicio de la investigación. Es fundamental también, es muy importante verificar y hacer
fortalecer los cuerpos policiales. Y también vemos cómo las violaciones a los derechos humanos tienen un vínculo, algunas de ellas, muy claro con el papel de las Fuerzas Armadas en México. Hay que revisar el papel de las Fuerzas Armadas. Amnistía Internacional ha recomendado que se abrogue la Ley de Seguridad Interior y en ese sentido se tendrían que fortalecer las policías y tener un plan de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas que no están capacitadas para hacer tareas de seguridad pública. Ahora, en este memorándum ustedes plantearon exigencias muy concretas a Andrés Manuel. ¿Ustedes esperarían una respuesta y de esta manera un mayor acercamiento? ¿O qué es lo que busca Amnistía? Amnistía Internacional busca una interlocución y tener el espacio de incidencia para dialogar de cómo desde nuestra organización vemos un México en crisis de derechos humanos, un México en crisis de las instituciones del Estado de Derecho con la ciudadanía, y también vemos la oportunidad de plantear en la agenda pública y en la agenda política los puntos que tienen que ver con reformas legislativas urgentes y con reformas legislativas más a mediano plazo y reformas institucionales también urgentes y a mediano plazo. Tania, platícame, yo sí quiero saber, ¿ustedes qué consideran que realmente las exigencias o todo lo que se pueda hacer ya se tiene que trasladar al próximo sexenio, o todavía lo que resta de aún se pueden hacer algunas cosas? ¿O cómo ves la situación, Tania? Yo creo que el actual presidente todavía tiene algunas oportunidades importantes. Tendría primero que decir y reconocer que en este sexenio hay una crisis de derechos humanos que lega a la siguiente administración. Sabemos que eso no va a ocurrir, pero también tendríamos que reconocer de alguna manera, o él tendría que ver la oportunidad de aclarar ilícitos, de aclarar situaciones y de aclarar casos tales como Tlatlaya, con lo que se empezaba hoy en el programa, como Ayotzinapa. Ayotzinapa, el próximo septiembre se cumplirán 4 años de Ayotzinapa, y entonces creemos que esta administración tendría que concluir por lo menos con algunos indicios de configurar de una forma distinta su verdad histórica. Entonces, el actual presidente todavía tiene oportunidades que no tendría que desperdiciar. De acuerdo, pues ahí la evaluación, Tania, te agradezco. Obviamente esto no se ha acabado, el sexenio no se ha acabado, pareciera que ya todos los reflectores y esta esperanza ya está puesta en el próximo sexenio. Sin embargo, pues aún hay todavía aspectos por resolver. El sexenio no se ha acabado, empieza una legislatura muy pronto, en el mes de septiembre, y va a ser muy interesante el último informe de gobierno, cómo se plantean los legisladores el llamado a cuentas al presidente de la República. Claro, eso será muy importante. Gracias, Tania. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.